Historia bíblica de la creación. Al principio no existía nada. No había cielo, ni tierra, ni estrellas. Todo era un profundo vacío cubierto de oscuridad. La Biblia dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, preparando el escenario para un acto grandioso. Fue en ese instante que Dios habló con poder. «Sea la luz». Y la luz apareció, rompiendo la oscuridad que dominaba el universo. Por primera vez, existió el contraste entre claridad y tinieblas. Dios miró aquella luz y vio que era buena. Ese día, la luz recibió un nombre, día, y a la oscuridad la llamó noche. Así fue la primera tarde y la primera mañana, el día 1 de la creación. Tras separar la luz de la oscuridad, Dios no se detuvo. El universo aún estaba incompleto, y su voz volvió a resonar con poder. Dijo entonces, «Haya un firmamento en medio de las aguas, y que separe unas de otras». Y al instante, las aguas obedecieron. Una parte quedó arriba, formando un inmenso cielo azul, y la otra permaneció abajo, cubriendo la superficie de la tierra que aún no aparecía. El firmamento se extendió como un gran techo, majestuoso y sin límites, separando lo alto de lo bajo. Dios miró aquella obra y vio que era buena. Así llegó el final de la segunda tarde y la segunda mañana, el día 2 de la creación. El cielo ya se alzó en su esplendor, pero la tierra aún aguarda su forma. El cielo ya estaba en su lugar, pero la tierra aún yacía escondida bajo las aguas. Entonces Dios habló con autoridad. Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y las aguas obedecieron. Se apartaron con fuerza, formando mares, ríos y lagos, mientras la tierra firme emergía poderosa, mostrando montañas, valles y llanuras. Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Pero no terminó allí. Sobre la tierra recién formada, Dios ordenó, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles que den fruto. Y al instante, brotaron verdes praderas, flores de todos los colores y árboles frondosos cargados de frutos. La tierra, antes desierta, ahora estaba viva y fértil. Así terminó el día 3 de la creación. La tierra floreció con vida, pero el cielo aún aguarda sus luminarias. La tierra ya mostraba su hermosura, mares que rugían, montañas que se alzaban y campos verdes que daban fruto. Pero el cielo, aún vacío, esperaba sus luminarias. Entonces Dios habló de nuevo, «Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan como señales para los tiempos, los días y los años». Y en lo alto apareció una gran luz para gobernar el día, el sol, que llenó la tierra con calor y resplandor. Luego, una luz menor se levantó para dominar la noche, la luna, que iluminaba suavemente la oscuridad. Y como joyas esparcidas en un manto infinito, millones de estrellas brillaron en el firmamento, cada una colocada con propósito y perfección. Así concluyó el día 4 de la creación. El cielo ya resplandece, pero sus aguas aún esperan la vida. El sol brillaba en lo alto, la luna reinaba en la noche, y las estrellas adornaban el firmamento. Sin embargo, el mundo seguía en silencio, pues aún no había movimiento en los mares ni en el cielo. Entonces Dios ordenó con voz poderosa, «Llénense las aguas de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra, en el firmamento de los cielos». Y al instante, el mar cobró vida. Surgieron peces de todos los tamaños y colores, criaturas pequeñas que nadaban en cardúmenes y enormes monstruos marinos que se deslizaban con majestuosidad en las profundidades. El agua, antes tranquila, ahora danzaba con vida. En el cielo, alas poderosas se abrieron paso entre las nubes. Pájaros de 1000 formas y plumajes comenzaron a volar, llenando la tierra con su canto. Dios miró todo aquello y lo bendijo, diciendo, «Fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares,
y multiplíquense las aves en la tierra. Así terminó el día 5 de la creación. Los mares y los cielos se llenaron de vida, pero la tierra aún aguarda a sus habitantes. El cielo estaba lleno de aves, y los mares rebosaban de peces y criaturas majestuosas. Pero la tierra aún permanecía en silencio, esperando a quienes caminarían sobre ella. Entonces Dios habló nuevamente: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y bestias salvajes de la tierra. Y la tierra obedeció. De los campos surgieron rebaños de ovejas, caballos y bueyes. En las selvas resonaron los rugidos de leones y el paso firme de elefantes. En las montañas aparecieron cabras, osos y águilas que descendían para cazar. Incluso los más pequeños, como insectos y reptiles, fueron creados para llenar cada rincón de la tierra. Cada especie tenía un propósito y un lugar en el perfecto equilibrio del mundo. Dios observó toda aquella multitud de vida y vio que era bueno. Así concluyó el día 6, pero aún faltaba la obra más especial de toda la creación. La tierra ya ruge con vida, pero está a punto de recibir a su mayor tesoro. La tierra estaba llena de vida, mares rebosantes de peces, cielos poblados de aves y campos recorridos por todo tipo de animales. Pero el plan de Dios aún no estaba completo. Entonces, en un acto supremo, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales de la tierra y todo lo que se arrastra sobre ella. Y así fue creado el ser humano. Con sus propias manos, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre abrió los ojos y la vida comenzó a palpitar en su interior. Dios lo llamó Adán. Era diferente a todo lo creado, capaz de pensar, hablar y tener comunión con su Creador. El mundo entero había sido preparado para él, y ahora la creación alcanzaba su punto culminante. El hombre abrió los ojos al mundo, pero no debía permanecer solo. Adán ya caminaba sobre la tierra, cuidando de los animales y contemplando la belleza de la creación. Sin embargo, Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, el Señor decidió darle una compañera. Hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la herida con cuidado. Con aquella costilla, Dios formó a la mujer. Cuando Adán despertó, la vio frente a él, hermosa, única, semejante a él, pero diferente en lo perfecto. Su corazón se llenó de alegría y exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Dios los bendijo y les dijo: «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernad sobre todo lo creado». Así nació la primera pareja, el hombre y la mujer, destinados a vivir en comunión con Dios y en armonía con la creación. El hombre ya no estaba solo, la humanidad había comenzado. Dios, en su infinito amor, preparó un lugar especial para Adán y Eva. No era un lugar común, sino un jardín perfecto, lleno de belleza y abundancia. Lo plantó en un sitio llamado Edén. Allí crecían árboles frondosos que daban fruto en toda estación. El río que regaba el jardín se dividía en 4, llevando agua a toda la tierra. Flores de todos los colores adornaban los caminos, y animales de todas las especies convivían en paz. En medio del Edén, Dios colocó 2 árboles muy especiales: el árbol de la vida, que daba inmortalidad; el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios advirtió que no debían comer. Adán y Eva tenían todo lo necesario: alimento, paz y comunión directa con su Creador. El Edén era un reflejo del cielo en la tierra. El Edén florecía en perfección, pero también guardaba una prueba. Adán y Eva vivían en el Edén rodeados de belleza y abundancia. Pero Dios no los dejó sin propósito. Les dio una misión. Les dijo que cultivaran y cuidaran el jardín, administrando con sabiduría todo lo que Él había creado. Cada árbol, cada río,
y cada criatura estaba bajo su responsabilidad. Eran los encargados de gobernar la tierra. Los animales se acercaban sin temor. El león paseaba junto al cordero. Las aves volaban sobre sus cabezas y los peces nadaban en aguas cristalinas. Adán les puso nombre a cada uno, demostrando su autoridad sobre ellos. Eva, a su lado, compartía la misma misión. Juntos, eran la corona de la creación, llamados a vivir en armonía con todo lo que existía. En medio de tanta dicha, Dios les recordó una orden clara. Podían comer de todos los árboles del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el límite de su libertad, la prueba de su obediencia. La misión estaba clara, pero la obediencia sería probada. El Edén era un lugar de paz, pero no estaba libre de peligro. Entre los árboles apareció una criatura astuta, la serpiente. Con palabras suaves y engañosas, comenzó a acercarse a Eva. Le dijo: ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió con firmeza: Podemos comer de todos, menos del que está en medio del jardín. Dios dijo que no lo toquemos ni lo comamos, para que no muramos. Pero la serpiente, con malicia, replicó: No morirán. Al contrario, cuando coman de ese árbol, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La duda comenzó a crecer en el corazón de Eva. Aquel fruto prohibido, que antes no le había atraído, ahora parecía deseable y lleno de promesas. La voz del engaño había sembrado la duda, y la elección estaba por hacerse. Eva miró el fruto prohibido. Era hermoso a la vista, y parecía tan apetitoso. Además, la idea de alcanzar la sabiduría la tentaba cada vez más. Su corazón vaciló entre la obediencia a Dios y el deseo de ser como Él. Finalmente, estiró su mano, tomó el fruto y lo comió. Luego, se acercó a Adán, quien estaba junto a ella, y también le dio del fruto. Él lo aceptó y lo comió. En ese instante, algo cambió dentro de ellos. Sus ojos fueron abiertos, y por primera vez sintieron vergüenza. Descubrieron que estaban desnudos, y se apresuraron a cubrirse con hojas de higuera. La inocencia que los envolvía se había roto. Lo que parecía una ganancia, en realidad trajo confusión y temor. El fruto fue probado, y con él la inocencia se perdió. Al caer la tarde, Dios caminaba por el jardín, como solía hacerlo. Su presencia llenaba el Edén, pero esta vez algo era distinto. Adán y Eva, que antes lo recibían con gozo, ahora se escondieron entre los árboles, temerosos y avergonzados. Entonces Dios llamó: ¿Dónde estás? Adán respondió con voz temblorosa: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Dios preguntó con firmeza: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán trató de justificarse. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto, y yo comí. Eva, a su vez, dijo: La serpiente me engañó, y comí. La verdad salió a la luz. El corazón del hombre y la mujer se había alejado de la obediencia, y ahora debían enfrentar las consecuencias. El pecado fue revelado, y la justicia de Dios estaba por pronunciarse. Dios escuchó las excusas de Adán y Eva, pero no había forma de ocultar la desobediencia. La serpiente, la mujer y el hombre recibirían las consecuencias de sus actos. Primero, Dios se dirigió a la serpiente y dijo: Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Y anunció que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, y que un día la descendencia de ella aplastaría su cabeza. Luego habló a la mujer: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Finalmente se dirigió a Adán: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te prohibí, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas al polvo, porque de él fuiste tomado. El Edén ya no sería igual. El pecado había traído sufrimiento y muerte al mundo. El juicio fue declarado, pero en medio del castigo brillaba una promesa de esperanza. El Edén ya no era un lugar de paz para Adán y Eva. El pecado había roto su relación con Dios y con la creación misma. Aún así, el Señor no los abandonó en su vergüenza. Con ternura, Dios tomó pieles de animales y les hizo túnicas, cubriendo su desnudez. Fue el primer sacrificio derramado para cubrir al ser humano, una señal de la misericordia divina y de la promesa futura de redención. Adán y Eva, ahora vestidos por Dios, comprendieron que nada volvería a ser como antes. El pecado traería dolor y trabajo, pero también la esperanza de que, algún día, el mal sería vencido. Dios, en su justicia y amor, preparaba el camino para la salvación, aunque aún faltaba mucho para que se cumpliera. El pecado cubrió su inocencia, pero Dios cubrió su vergüenza. El Edén, aquel paraíso perfecto, ya no podía ser el hogar de Adán y Eva. El pecado había entrado en el mundo, y con él la separación entre Dios y el hombre. Con dolor, el Señor tomó la decisión. Debían salir del jardín. No podían seguir en un lugar donde estaba el árbol de la vida, pues si comían de él en su estado de pecado, vivirían para siempre alejados de Dios. Adán y Eva caminaron hacia la salida, con el corazón cargado de tristeza. Atrás quedaba el Edén, los ríos cristalinos, los árboles frondosos y la comunión perfecta con su Creador. Dios colocó querubines con una espada encendida que se movía en todas direcciones, guardando el camino al árbol de la vida. El paraíso quedaba cerrado para la humanidad. La creación seguía siendo hermosa, pero el hombre ya no viviría en perfección. Desde ese día, la historia de la humanidad sería marcada por el esfuerzo, el dolor y la esperanza de redención. El Edén quedó atrás, y la humanidad comenzó su caminar en un mundo caído. Expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida en un mundo que ya no era perfecto. La tierra, que antes daba fruto con facilidad, ahora requería sudor y esfuerzo. Adán trabajaba la tierra con sus manos, mientras Eva enfrentaba el dolor y la dificultad de la vida fuera del paraíso. Pero en medio de aquel nuevo comienzo, también hubo esperanza. Eva dio a luz a su primer hijo, Caín, y después a Abel. La vida continuaba, y con ella la promesa de que un día vendría un Salvador que vencería al mal. Cada amanecer recordaba lo que habían perdido, pero también les mostraba la misericordia de Dios, que no los había abandonado. A pesar de las consecuencias, la creación seguía revelando la grandeza de su Creador. El sol seguía brillando, los ríos seguían fluyendo, y el cielo aún mostraba sus estrellas. La vida seguía, pero el pecado también dejaba huellas profundas en la humanidad. La familia de Adán y Eva crecía, pero el pecado ya se hacía notar en sus hijos. Caín y Abel, sus descendientes, ofrecieron sacrificios a Dios. Abel presentó lo mejor de su rebaño, mientras que Caín llevó frutos de la tierra sin verdadera entrega en su corazón. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y en el corazón de Caín comenzó a crecer la envidia y la ira. El pecado, que había entrado en el Edén, ahora se manifestaba en la primera generación nacida fuera de él. Un día, dominado por sus celos, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató. La primera sangre inocente fue derramada sobre la tierra. La voz de Dios resonó una vez más, preguntando: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió con dureza: ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Pero la tierra misma clamaba, pues la sangre de Abel pedía justicia. El Edén había quedado atrás, y el pecado mostraba ya su rostro más oscuro. Dios, con voz firme, enfrentó a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito. Cuando trabajes el suelo, no te dará su fuerza. Vagabundo y errante serás en la tierra. El castigo era justo, pero incluso allí, Dios mostró misericordia.
Caín temió que cualquiera que lo encontrara lo matara, y el Señor le puso una señal para protegerlo, asegurando que nadie lo tocaría. El corazón humano ya mostraba cuán profundo era el alcance del pecado. La desobediencia en el Edén había abierto la puerta a la muerte y la violencia. Sin embargo, la misericordia divina también se revelaba, preservando la vida incluso del culpable. Adán y Eva, mientras tanto, lloraban la pérdida de Abel y el destino de Caín. Aún así, Dios les dio otro hijo, Set, y con él la esperanza de que la promesa continuaría. El juicio cayó sobre Caín, pero la promesa de Dios seguía viva. El Edén había quedado atrás, y el pecado marcó para siempre la historia de la humanidad. Pero incluso en medio de la caída, Dios nunca dejó de mostrar amor y misericordia. Adán y Eva, ahora lejos del paraíso, aprendieron a vivir en un mundo distinto, un mundo de esfuerzo, dolor y lágrimas, pero también de esperanza, porque aunque el hombre había fallado, Dios ya había prometido que un día vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo perdido. La creación, aún herida por el pecado, seguía reflejando la grandeza de su Creador. El sol seguía iluminando, las estrellas seguían brillando y la vida continuaba multiplicándose sobre la tierra. Cada amanecer era un recordatorio de que Dios seguía siendo soberano. La historia de la creación no termina con la caída, sino con la promesa de salvación. Desde el principio, Dios mostró que su plan no era abandonar al ser humano, sino rescatarlo y devolverle la vida eterna. El Edén se cerró para el hombre, pero se abrió el camino hacia la redención.